Si ya no existe alguna otra pregunta, pasaremos al próximo expositor, que es el señor Leonardo Rubén Musino. Es abogado de la Universidad de Mendoza, en la provincia de Mendoza, República Argentina, secretario del Honorable Tribunal Administrativo y del Honorable Consejo de Apelaciones del Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza, jefe de división judicial de la Dirección de Asuntos Legales del Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza y asesor letrado del Honorable Tribunal Administrativo y del Honorable Consejo de Apelaciones del Departamento General de Irrigación de la provincia en la que estamos. Sus especializaciones son especialista en Derecho Bancario de la Universidad Austral, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Católica de Salta, magíster en Derecho Empresario de ADEN, Alta Dirección en Negocios, y diplomatura en Derecho de Aguas y Ambiente de la Universidad de Mendoza. Doctor Musino, somos todos sus escuchas. Adelante, gracias. Bien. Quería decirles que les agradezco un montón haber participado en esta oportunidad. Gracias Luis Titarelli por haberme invitado y gracias a mi compañero Juan Andrés Pina. Respecto a este módulo, lo que me pidieron que diera son conocimientos básicos en cuanto a la legislación y la administración de las aguas en la provincia de Mendoza, para lo cual preferí primero dar un pantallazo de cuáles son las cuencas que administra el Departamento General de Irrigación. El agua es un recurso de dominio público, como tal es de dominio de las provincias y se delega por la Constitución en el Departamento General de Irrigación las distintas cuencas que administra a través de dicho organismo. Bueno, simplemente lo que es la provincia de Mendoza, no sé si hay gente de México, sí, había una persona, pero bueno, básicamente todos sabemos cuáles son las cuencas, los mendocinos, que existen en la provincia y cómo se divide su diagramación. La cuenca del río Mendoza, la del Tunuyán, que como dijo Juan Andrés, el dique El Carrizal es el que divide el Tunuyán superior del Tunuyán inferior. Tunuyán superior es el Valle de Uco, básicamente, y el Tunuyán inferior es la zona este de la provincia. La cuenca del río Diamante, que geopolíticamente podemos decir que es el área de San Rafael, con la mayoría de generación de energía hidroeléctrica, la cuenca del río Malargüe y la del río Atuel. Analizaríamos el sistema de principios, yo le llamo principios rectores, que marca nuestra Constitución provincial y que la hace tan especial y tan halagada por parte de toda la doctrina y la jurisprudencia no solo nacional, sino también internacional. Y por último, mi idea es terminar con un nuevo desafío que estamos encarando en el Departamento General de Irrigación, del cual ya van a tener conocimiento, del cual ya algo se ha publicado en los diarios locales, ya se lo pasé a Luis para que se los redistribuya, sobre un proceso de codificación y actualización de la legislación mendocina en materia de derecho de aguas. El sistema de regadío de la provincia, como vemos, son las 5 cuencas que les he detallado, el cual es extenso y completo, y es fundamental y de vital importancia para la realidad socioeconómica de la provincia. Esto hace que la pirámide legal comience, si bien desde el punto de vista provincial, con la provincia, con la Constitución de Mendoza, pero de 1916, la Constitución de Mendoza, pero en realidad la cultura o la forma de utilizar el riego viene desde la época del periodo prehispánico de los indios, a través de la diagramación tan inteligente que hicieron los indios huarpes, con antecedentes incas, de las 15.000 hectáreas con sistemas de riego propios. Basta para interiorizarse con ello, leer algunos libros, al menos los que he leído yo, del arquitecto Ponte, y un poco la distribución geopolítica y de política hídrica de la provincia. También hay un libro muy cortito, muy instructivo, que es de Pascualotto. La verdad que me han servido mucho para entender
la situación podemos decir, prehispánico. Tenemos un periodo que se denomina intermedio, que abarca de 1810 a 1853, donde sin existir una constitución provincial, ya existieron normas que administraban, que reglamentaban y legislaban sobre el recurso hídrico. Incluso con la Organización Nacional, ya en 1853, en el artículo 104, se reserva todas las facultades que no han sido delegadas a la Nación, y ya con la Constitución de 1994, en el 124, queda claro que las provincias son las que tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Entonces, al ser las provincias las titulares, las propietarias de los dominios de los recursos naturales, somos las provincias las que tenemos plena jurisdicción para legislar sobre materia de aguas, integrado todo aquello que integra el dominio público provincial. Entonces, volviendo a la Constitución de Mendoza, y tenemos la organización administrativa de las aguas en la provincia, en un capítulo único, ahí en el del 186 al 197, se determina o se crea como órgano extrapoder, autónomo y con autarquía financiera, el Departamento General de Irrigación. Esto es muy importante a los fines del funcionamiento y del éxito que ha tenido como funcionamiento el Departamento General de Irrigación, porque se encuentra totalmente descentralizado del poder central. Y otra de las virtudes que tiene esta Constitución de Mendoza, a pesar de la antigüedad que tiene y que esto lo hace inmodificable, es la diferencia o la de vigencia en el mandato del superintendente y respecto del gobernador. El gobernador dura 4 años y no es reelegido, y el superintendente puede ser, el mandato es de 5 años, y en realidad tiene facultades, hace que a veces los colores políticos varíen y que no se piense tanto políticamente para el uso del agua de la provincia, que establece la Constitución de Mendoza. Sin duda, el principio de inherencia. El principio de inherencia está legislado desde antes de esta ley desde antes de la Constitución de la provincia, es decir, viene de la Ley General de Aguas, en el artículo 14, donde establece el aprovechamiento del agua, que es inseparable al derecho de la propiedad y a todo el terreno que cultiva o que se cultiva en la provincia. También con las constituciones de los 94, 900, de 1900 y de 1910, anterior a la de 1910, se respetó este uso. O sea, está muy, muy arraigado este principio de inherencia en la provincia de Mendoza. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas si no se respetara el principio de inherencia? La nulidad de todos los contratos. O sea, no se puede vender por una parte la propiedad y por otra parte el agua. No, es todo hace un solo derecho inescindible. Este principio de inherencia abarca no solo al derecho al uso agrícola, sino también, como dije, es todo un sólido, un intuitu rei, decía Guillermo Cano, ¿no? De las concesiones que se otorguen, los derechos siguen a la cosa en todo momento. Implica que el derecho de agua o concesión no se separa ni de la tierra ni de la industria, independientemente de cualquier sea su uso, no solamente el agrícola, sino también se extiende a que se ejercite en la industria. No se puede disponer de ella por un hecho, por un contrato, en forma separada, como acabamos de decir. ¿Por qué es tan importante este principio? Porque todos sabemos que una tierra tiene un precio con agua casi nada a comparación de lo que vale una tierra con derecho de riego, ya sea superficial o subterráneo. Esto ha permitido una planificación y una organización en el desarrollo de la cultura del oasis dentro de lo que es Mendoza, que es un desierto. Le otorga seguridad jurídica a las transacciones de los inmuebles, como acababa de explicar, que no se puede realizar de otra manera si no es en un todo. Y la forma de planificación, de expansión y desarrollo de un modelo productivo. Esto es para el primer principio. Con respecto al segundo principio, que
es importante, plasmado en la Constitución Provincial, en el artículo 187, establece el principio de participación de los usuarios. Esta normativa, este principio constitucional, hoy en día está legislado e incluso reglamentado por el Departamento General de Irrigación, legislado a través de la Ley 6.405 y reglamentado por la Resolución 744 del Honorable Tribunal Administrativo, recuerdo, del año 1996. ¿Qué significa esta participación de los usuarios? Que los canales, tanto de las hijuelas como los desagües, son propiedad de los regantes, de la comunidad de regantes. Es un consorcio de propietarios quienes son los que van a elegir a sus autoridades. De hecho, este año, el 6 de noviembre, tenemos elección de las inspecciones de cauce en toda la provincia, de las 138 inspecciones de cauce que existen en la provincia. Tienen su facultad de administrar las rentas, es decir, dictan su propio presupuesto y rinden cuentas a los regantes sobre los fondos que administran, aportados por esta comunidad de regantes. Yo lo comparo a una expensa, podría llegar a ser de los consorcios de propiedad horizontal. O sea, hay un administrador, que hay asambleas de regantes que son ordinarias, la de presupuesto y la de rendiciones de cuentas, que no pueden dejar de realizarse, y después todo eso es sometido al control de legalidad del Departamento General de Irrigación. O sea, el Tribunal Administrativo es el órgano que aprueba y aprueba las rendiciones de cuentas cada año y autoriza los presupuestos. Entonces, esto es la participación del usuario y las inspecciones de cauces se refieren a las redes terciarias y a las redes secundarias de riego. La red primaria de riego está a cargo del Departamento General de Irrigación. Estas inspecciones de cauces y esta participación de los usuarios, a su vez, gozan de una autarquía respecto al Departamento de Irrigación, como dije recién. Bueno, dictan sus presupuestos de gastos y de recursos, rinden cuentas. Por lo tanto, la autarquía o la autonomía que existe es de doble grado. ¿Qué quiero decir con esto? Que como el departamento es autónomo y autárquico respecto del poder central, de la misma manera lo es las inspecciones de cauce respecto al Departamento General de Irrigación, sin perjuicio del control de legalidad que se ejerce en forma permanente. El DGI también tiene su control de legalidad a través del Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza. Hay obligación de rendir cuentas al tribunal. Bueno, volviendo un poco a la organización, las inspecciones de cauce de aguas superficiales está formada por un inspector de cauce y por un cuerpo de delegados, que generalmente son tres delegados, o sea que forman un órgano colegiado que a su vez ayudan al manejo y administración de la inspección de cauce. Las inspecciones de cauce son entidades de naturaleza pública, y que si bien son públicas no estatales, es decir, no son igual que el Poder Central y el Departamento General de Irrigación. Son no estatales, pero sí son sujetos de derecho y tienen plena capacidad legal para contratar y para adquirir derechos y contraer obligaciones. Bueno, administran las redes secundarias y terciarias de riega. La normativa que hoy en día está regulada por la 6405, y a su vez el inspector de cauce tiene facultades de administración y es el juez de hijuela del canal, e incluso hasta puede resolver y aplicar pequeñas multas apelables ante el Superintendente General de Irrigación. Vamos al órgano central. El órgano central es el Departamento General de Irrigación. Todos los asuntos referidos en materia de irrigación o de aguas que no sea competencia de la justicia ordinaria son resueltos por el Departamento General de Irrigación, resueltos por el superintendente en primera instancia, y a su vez el superintendente junto a los consejeros de cada uno de los ríos forman el Honorable Tribunal Administrativo o el Consejo de Apelaciones sin el superintendente para revisar las resoluciones de superintendencia.
por un lado está entonces el Consejo de Apelaciones que resuelve en grado de apelación las resoluciones de superintendencia, y por el otro lado está el Tribunal Administrativo integrado por los mismos del Consejo más el superintendente, los cuales resuelven temas de competencia determinada. Por ejemplo, contratación o temas de personal, temas de presupuestos. Es el órgano que aprueba el presupuesto del Departamento General de Irrigación y el que autoriza cualquier tipo de cambio o ejecución del mismo. Eso sería más o menos la organización o el principio de gobierno y administración del agua en la provincia de Mendoza, en forma descentralizada y con la integración que les acabo de comentar. Como dije antes, bueno, el superintendente y los 5 miembros son designados por el gobernador con acuerdo del Senado y pueden ser reelectos en 5 años de vigencia de su cargo, sin perjuicio de estar sometidos a un jury de enjuiciamiento en caso de remoción. Juicio político como cualquier otra autoridad constitucional. Para ser superintendencia, bueno, tenemos requisito o miembro del consejo, tener la ciudadanía en ejercicio, ser mayor de 30 años y 5 años de residencia en la provincia. Después, el principio de obras hidráulicas. Todas las obras que proyecta el Poder Ejecutivo, como diques, diques repartidores o diques de embalse, distribuidores, los grandes canales, todas estas deben ser autorizadas por ley. Y las que proyecta el Departamento General de Irrigación, depende de la magnitud, también requieren dicha autorización. Las obras mayores, llamamos. Estas obras mayores requieren sí o sí la determinación de la ley, y los fondos los aporta la provincia, ya sea por financiación internacional o con fondos propios, que luego se reembolsan por los usuarios beneficiarios. El departamento igual puede dictar alguna resolución, dictar algunas obras o ejecutar algunas obras, ya sea también las inspecciones de cauce, pequeñas obras que no requieren la autorización legislativa, con fondos propios, o también con el decreto 555 del 75, el que más usamos para el reembolso de todas estas obras por los usuarios beneficiarios de tales obras. Por ejemplo, revestimiento de pequeños tramos de canales. Hoy en día, no sé si ven por el municipio de Guaymallén, es impresionante el cambio que se ha dado, porque se han construido muchos kilómetros se han impermeabilizado muchos kilómetros de canales de hijuelas. Respecto al principio de administración por cuencas, bueno, a su vez la sede central, el órgano ejecutivo... Doctor. ¿Cómo? Restan 3 minutos. Trato de terminar. El superintendente general de irrigación, a su vez, le delega un poco su autoridad o su facultad en las subdelegaciones de las cuencas de los ríos mencionados, y además de la jefatura de la zona del río Manal. Principios de concesión legal, esto es muy importante a los fines de no eludir o evadir la determinación del otorgamiento de uso de autorizaciones de uso de agua. Todas las concesiones legales del derecho de uso de agua deben ser otorgadas por la legislatura. Siempre este cuadrito está muy claro, donde las concesiones especiales se otorgan por legislatura, y depende el tipo de mayoría que pueda otorgarse, depende del aforo de los ríos que se hayan realizado en la provincia. Cada concesión legal que se otorgue por la legislatura debe ser otorgada en forma particular, en forma individual. Se requiere una mayoría especial de 2/3 partes de diputados y senadores si no ha habido aforo de los ríos, y concesión eventual, y en el caso de que sí haya habido aforo de los ríos, sí se puede otorgar una mayoría simple. Bueno, esto no. Principio de política y planificación hídrica. Una vez practicado este aforo, bueno, lo que habíamos hablado recién, o sea, para otorgarse las concesiones y para extenderse las áreas de riego, se requiere necesariamente de un aforo, y se requiere necesariamente de una medición
siempre hay que medir para ver con qué contamos, para remitir los antecedentes a las legislaturas y que sea ella la que determine las nuevas áreas de riego establecidas. Entonces, como vemos, tenemos la Constitución de 1994, que es la que marca las pautas esta es la pirámide legal con que contamos dentro del departamento, para administrar el agua, ¿no? Los tratados internacionales de jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, que impuestas a partir de la nueva Constitución de 94, tenemos nueva normativa del Código Civil del 2015, la Constitución y la Ley de Aguas, que es la más vieja que tenemos, y si bien es la de menor jerarquía, ha quedado un poco desactualizada o un poco desfasada, a pesar de que es plenamente aplicable hoy en día. Pero requiere de una interpretación integral o integrativa, que la estamos haciendo en el Tribunal Administrativo para cuestiones que no han sido previstas en el año 1884, y también la interpreta jurisprudencialmente la Suprema Corte de Justicia con cada caso que resuelve en acción procesal administrativa. Entonces, no solamente tenemos la normativa de agua, sino que hay temas que exceden a la ley de 1884, como son se ha reglamentado a través del Tribunal Administrativo normativas de permisos de uso de agua, de calidad, como dijo el ingeniero Drobandi. El año pasado sacamos una normativa nueva sobre el tema de contaminación de las aguas. Respecto a aguas subterráneas se han determinado determinadas cosas, pero requiere de una reglamentación o de una actualización también, sobre obras hídricas, sobre inspecciones de cauces, sobre trámites administrativos. O sea, hay muchas modificaciones o interpretación reglamentaria de la normativa. Si vamos a la provincia, a la República Argentina, vamos a ver que si bien somos modelo en cuanto a la forma de administración de recursos en la provincia, somos la provincia con la ley de aguas más antigua. E incluso la mayoría ya han avanzado a la codificación de aguas, abarcando otras situaciones más modernas, y de acuerdo a la normativa supralegal que hemos estado mencionando. Entonces, hay temas que la actual ley de aguas no tiene lugar, y que ha requerido la interpretación a través de normas reglamentarias o jurisprudenciales. Por ejemplo, los temas de matriz económica. Hoy en día hay usos mucho más rentables dentro de la provincia que distintas al uso agrícola o incluso al uso industrial. El tema de aguas interjurisdiccionales tampoco está prevista, están en boga con los casos paradigmáticos que estamos luchando con la provincia de La Pampa. El tema del caudal ambiental, el derecho humano al agua, que está previsto, y hay normas de ODS de las Naciones Unidas que expresamente lo prevén, futuros usos, obras energéticas, expansión demográfica, y bueno, todas las situaciones actuales de sequía, de impacto climático y de inundaciones, ¿no? Que habló el ingeniero Drobandi. Entonces, esta página resume más o menos los principios de política hídrica que contiene la Constitución Nacional, pero el desafío a tener en cuenta es a dictar un nuevo código de aguas, siempre respetando estos principios de política hídrica, sin tocar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, perdón, los que deben ser respetados, pero a su vez tenemos el desafío dentro del departamento de un nuevo código que prevea todas estas áreas que no están legisladas o están reglamentadas por el Tribunal Administrativo. Así que bueno, ahí termina mi charla. Simplemente es una apreciación de los principios constitucionales de la administración del recurso hídrico y el nuevo desafío que tenemos por delante del departamento en estos segundos 5 años del ingeniero Marinelli, sobre la codificación del régimen jurídico del agua en una sola norma y no tan diversificada como hoy en día nos encontramos. Nada más. Bueno, abrimos nuestros micrófonos, así lo saludamos al doctor Musino y le agradecemos su participación en esta mesa redonda. De ya muchas gracias, doctor, y esperamos la pregunta. Muchas gracias. Damos
Damos paso a las preguntas. Raúl, por favor, adelante. Bueno, la pregunta que te hago, Leo, es porque me tocó participar de la ley para la instalación de mini turbinas en la provincia de Mendoza. Ustedes saben que el aprovechamiento hidráulico depende principalmente de dos factores, o el caudal de agua o la diferencia de altura, el desnivel. Acá en Mendoza, lógicamente, no tenemos caudal de agua como sí hay en el río Paraná o otros ríos grandes de Argentina, pero sí tenemos diferencia de alturas. Entonces, la ley de aplicación de mini turbinas era una ley interesante, pero hubo una cierta resistencia en la Dirección General de Irrigación porque cobraban el canon de agua como si fuera un canon de riego, no un canon para generar energía hidroeléctrica, porque el agua no se consume, pasa por una tubería, mueve una turbina, pero vuelve al cauce. Entonces no es un consumo. Y ese canon ponía fuera de lo que era un proyecto rentable. Lo quiero comentar simplemente para ver si ese pensamiento sigue existiendo en irrigación o va a permitir un mejor aprovechamiento del agua que ya la tenemos en canales y bueno, ese caudal y el desnivel podrían aplicarse en mini turbinas. Sí, básicamente, Juan Andrés levantó la mano, pero déjame que básicamente lo que usted dice, sí, el superintendente otorga permisos de uso, son usos no consultivos del agua, es decir, que continúa para su aprovechamiento agrícola o su aprovechamiento industrial, es decir, no es que se agota con el uso por parte de las microturbinas, se cobra por tal un permiso, pero como usted dijo, hay poco caudal. Entonces, depende la cantidad de kilowatts que genere esa microturbina. Cacique Guaymallén, hoy en día, si uno pasa por varios cruces, la intercepta, hay varias microturbinas donde pasados determinada cantidad de, creo que son 1000 kilowatts, si mal no recuerdo si no son 1000, pero a partir de ahí se empieza a cobrar un canon determinado para, si no están exentos del pago de ese permiso de uso de agua que se hace por parte del Departamento General de Irrigación. No sé si contesto más o menos la pregunta, pero sí, efectivamente pagan por el uso del agua, por más de que sean no consultivos. Gracias, doctor. Buenas tardes, Ricardo. Adelante con tu consulta. Gracias. Buenas noches, doctor. Un gusto. Es muy interesante su charla. A mí me quedan algunas dudas con respecto al principio de inherencia. Usted dijo que este era un principio constitucional anterior a la ley de agua. ¿Está bien esto? ¿Es así? Efectivamente, sí. La ley de agua, no, yo le dije que la ley de agua lo prevé y anterior a la Constitución de 1916. Incluso estaba previsto en las leyes, en las constituciones anteriores de la provincia. Claro, ¿por qué pregunto esto? Porque, bueno, uno escucha por ahí legisladores que tienen ganas de hacer cosas que para mí no corresponden, hablando de restringir o modificar el principio de la inherencia. Yo opino que no se puede, pero bueno, siempre está esa loca idea de gente que quiere disponer del agua con algún fin que no conozco, pero que quieren disponer de agua o de mayor cantidad de agua para comercializar o demás. Por eso era la pregunta. Pero además, continúo con la pregunta, preguntándole si efectivamente se puede renunciar a la inherencia, a este derecho de la inherencia que figura en las escrituras de las propiedades, ¿no? Y en tal caso, si fuera posible renunciar, si el trámite tiene que hacerse vía de la justicia o simplemente vía administrativa. El derecho de agua, así como al estar incorporada a la propiedad, es parte del derecho de dominio. Y como tal,
si uno quiere renunciar al derecho de agua, lo puede hacer en la medida que cumpla con determinados recaudos. O sea, no se puede prohibir renunciar al derecho de agua. Obviamente eso te trae efectos y consecuencias legales que depende de dónde esté la propiedad, se le va a desvalorizar o no si tiene derecho o no tiene derecho de agua. También depende de la finalidad que uno le dé a la propiedad. Hay propiedades que hoy en día han dejado de cumplir con su objeto para el cual fue creado ese derecho. Es decir, hay unidades que no son agricultivas y hay unidades por su extensión o porque sean fraccionados, y hay propiedades que han dejado de cumplir el objeto material para el cual fueron creadas, que supuestamente hay casos, los barrios han borrado el sistema de riego, han borrado las tomas y han obstaculizado que se vuelva a generar. Esto provoca que estamos en la obligación de eliminar esos derechos, independientemente de que quiera renunciar o no el titular de la propiedad. O sea que hay Perfecto. El ejemplo que el titular usted puede puso, renunciar a la propiedad, pero también la organización ha provocado que los derechos dejen de cumplir con su objeto para el cual fueron creados. Gracias, Ricardo, por tu aporte. Bueno, adelante, Juan Andrés, seguramente nos va a ampliar al respecto. Adelante. Sí, no, iba a complementar sobre todo sobre la primera pregunta que hacía Raúl. Lo que usted dice es cierto porque hace unos años habían algunos intentos de empadronamientos en irrigación por proyectos de minicentrales en los cuales, quizás por ahí un poco en forma exagerada, se quería empadronar por el uso de todas las hectáreas que estaban aguas abajo. Entonces, si estábamos, por ejemplo, no sé, en el Matriz San Martín y teníamos 60.000 hectáreas, le querían hacer porque los empadronamientos tienen que ser por equivalentes hectáreas, porque es el sistema que está implementado. Entonces, se le implementaban 60.000 hectáreas a una minicentral que esté en la parte alta del canal San Martín, lo cual obviamente es una locura, porque si es por eso, no sé, a Potrerillos le tendríamos que poner 60 y a uno en el canal San Martín 30, con escalas completamente distintas. Entonces, eso sí hacía mucho ruido. Después hubo en algunas definiciones más técnicas, perdón, actualmente es como dijo Leonardo, hay un rango por arriba de 1 mega, se les cobra, por abajo no. Bien, y esas entraron varias, no me acuerdo el número, pueden ser como 5 o 6 proyectos en el Renovar 1 y 2, que son las que se han construido en el Cacique Guaymallén y en el canal San Martín del inferior. También hubo algunos problemas, algunos acuerdos, porque los generadores, obviamente pensando en aumentar su factor de uso, buscan que modifiquemos un poco la distribución, que en los años medios no había mayor problema porque había agua extendida o con una mayor cantidad de tiempo en los canales. A medida que avanzamos en la crisis hídrica, por cuestiones operativas, debemos seccionar en canales en turnos. Entonces empiezan a tener una cantidad importante de días sin agua porque se va seccionando el río. Entonces, ahí hay todo un acuerdo con las partes de operación de cómo se puede modificar la distribución para que la central esté funcionando quizás con caudales más bajos, pero de una mayor cantidad de tiempo. Pero sí, hay unos antecedentes de empadronamientos que eran un poco excesivos. Bien, gracias. Antonio Curi y luego Raúl. Y vamos adelante con las preguntas, lo más concreto posible. Gracias. Sí, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la charla. La verdad que muy didáctica y muy entendible y sintética. Yo le quería preguntar respecto de la conceptualización de la inherencia del agua a la tierra, o bien como un bien de consumo exclusivamente y digamos, de mercadeo, por decirlo de alguna manera, un poco con términos más modernos. ¿Qué visión tiene el Departamento General de Irrigación respecto
de esa situación. Claramente está en la ley que es inherente a la tierra, pero entiendo que la tendencia actual va en el otro sentido. No sé si me lo puede aclarar. Gracias. Sí, es muy simple. O sea, para modificar ese principio hay que cambiar la constitución de la provincia. O sea que nuestra posición es respetar el principio de inherencia en la medida que no haya una reforma constitucional. O sea, no se puede cambiar ese principio. Así como tampoco se puede cambiar la participación de los usuarios en el cauce secundarios y terciarios, o que las obras, grandes obras, sean determinadas por la legislatura. O sea, no se puede cambiar. O sea, lo que pasa es que la realidad a veces supera la normativa. Bueno, yo estoy acostumbrado en el derecho que siempre la realidad va por delante de las normas, ¿no? Siempre vamos con los abogados con las normas tratando de suplir situaciones no regladas. No podemos determinar multas mayores a 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque en contaminación hace un tiempo se fijó 1 millón de pesos. Entonces, cualquier multa por legislatura, por ley, y no hay multas mayores a eso. Entonces, ahora estamos con un proyecto de ley, se presentó a la legislatura para que se fije a través de una unidad actualizable. No podemos fijar en valores nominales, porque y más con la situación que tenemos, nos desactualizamos en un año. No puede ser que por un caso de contaminación probada, que una petrolera recibe una multa de 1 millón de pesos. Hoy en día, imagínense que esa norma, tenemos multas en la normativa de agua que están en pesos ley o en australes. Entonces, respecto a volviendo a su pregunta del principio de inherencia, o sea, ese principio se debe respetar, creo que tiene su beneficio, pero estamos con esa situación que nos están renunciando, estamos eliminando derechos por el avance de la urbanización sobre las zonas agrícolas, o sea, y a lo mejor sin respetar la zonificación o el ordenamiento territorial. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Adelante, Luis, con tu pregunta. Quería aclarar, digamos, dentro de la pregunta de Antonio recién, podría estimarse que a lo mejor el agua, digamos, que corresponde a la tierra, podría ser, digamos así, monopolizada por algún ente comercial. Y no es así, porque en la ley dice que el primer uso el primer destino del agua es el consumo humano. Así que ahí está claro, lo que se asigna y comprende el derecho inherente del agua al terreno es lo que sobre de ese uso. Nada más, gracias. Gracias, Luis. Bueno, si no hay más preguntas para el expositor, pasamos al ingeniero Víctor Hugo Burgos, quien es ingeniero